Damos inicio entonces a esta segunda jornada de la Conferencia Internacional Los Tiempos del Perdón, Pardon, Forgiveness, desde el Departamento de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de California, Riverside, hoy en español. De nuestro departamento hoy participarán Idoia Quintana, nuestra nueva compañera postdoctorante, y la profesora María del Rosario Acosta, junto a nuestros amigos, amigas, Miguel Vázquez de la Universidad Complutense de Madrid, Valeria Campos de la Universidad Católica de Valparaíso, Javier Pavés de la Universidad de Southern California y María Victoria Uribe de la Universidad del Rosario. Moderan hoy esta jornada Judith Palencia y Elena Cardona. Así que vamos, dejo con ustedes a Judith Palencia, de UCR Hispanic Studies. Buenos días todos, todas, todes. Como dijo mi compañero Gonzalo, voy a estar moderando un par de sesiones hoy y ya comenzamos porque vamos tarde. Empezamos con el compañero Miguel Vázquez, que es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor asociado en la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su labor docente en la Complutense, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Monte Ávila de Caracas, en donde ha sido docente e investigador desde el año 2006, impartiendo cátedras y cursos tanto en español como en inglés. Se ha dedicado en los últimos 12 años a la enseñanza y preparación de cursos y seminarios de teoría del conocimiento, filosofía contemporánea e historia del pensamiento. También se ha dedicado a la planificación y organización de congresos internacionales y redes de investigación en las áreas de historia, filosofía, pensamiento político moderno y pensamiento político latinoamericano contemporáneo. Como profesor asociado, ha tenido la oportunidad de llevar la experiencia docente adquirida previamente en el área de la historia de la filosofía en Venezuela durante los últimos 10 años al ámbito de la filosofía contemporánea dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Del mismo modo, el proceso de transferencia de competencias y contenidos a los programas de filosofía del Departamento de Filosofía y Sociedad le ha permitido comprender mejor la forma en la cual la filosofía se ha desarrollado y se continúa desarrollando dentro del espacio académico iberoamericano actual. Bienvenido, Miguel, y cuando quieras. Muchas gracias a todos por la organización, a María del Rosario Acosta, a Jack Lesra, a Gonzalo Díaz Letelier, a Judith, a Elena, Carlos, Valeria, a todos. Paula, no te conozco personalmente, pero quiero conocerte. Francesca, Juan Manuel, todos, muchísimas gracias por estar aquí. Te pregunto una cosa, Judith, ¿de cuánto tiempo dispongo? ¿Tenemos una hora? Tenemos para esta mesa, tenemos desde las 10 hasta las 11, con Miguel y Valeria. Con Miguel, sí. Entonces, bueno, creo que preparé un texto muy largo, entonces voy a hablar tal vez 20 minutos, cuando mucho, y entonces, nada, me avisa cuando me queden 5. Vale. Voy a cogerme un poquito al texto y de pronto abro un poco la discusión. Bueno, comienzo. El texto, la ponencia la titulé Error y perdón en la temprana modernidad, Spinoza, Descartes y el método como credo. En la obra de ambos pensadores, el perdón no ocupa un lugar privilegiado, ni siquiera ocupa un lugar en términos estrictos. El perdón en Descartes no es parte ni de las reflexiones sobre las pasiones, ni sobre la moral provisional, ni tampoco sobre el mundo práctico y de la vida, el cual es, para el pensador francés, el mundo de las certezas morales. Es decir, el mundo de aquello que, si bien no es falso, tampoco es parte de un saber con legitimidad, que con legitimidad se pueda llamar verdadero. A duras penas menciona la piedad y aparece como de una manera poco desarrollada en el Tratado de las Pasiones. Por su parte, Spinoza, prácticamente tampoco vemos nada sobre el perdón en términos explícitos. Apenas una mención casi sarcástica en la parte cuarta de la Ética, en la cual afirma que aquel que perdona y se arrepiente es 2 veces miserable. Y otra considerablemente más confusa, que aparece en el Tratado Teológico Político, en la cual afirma, como parte de los dogmas de la religión, que Dios perdona los pecados de los penitentes. Esto lo digo como Dios perdona los pecados de los penitentes porque está refiriéndose también de manera irónica a aquellos que necesitan de la religión como superstición. Pero continúo. En un primer momento, el problema del perdón en ambos autores parece ubicarse en la esfera de lo que implícitamente suponen más que en lo que explícitamente afirman. Esto es, pareciera que su forma de ver al perdón estaría íntimamente relacionada con la antropología y la ontología que logran conformar desde sus concepciones de la razón. Asunto por el cual nos preguntamos,
¿Qué implica para nosotros hoy en día que la filosofía puede imponer una concepción del lenguaje y de la razón que superponga criterios lógicos sobre la forma de nuestros afectos? En otras palabras, ¿cómo releer la herencia de la modernidad desde la necesidad de reivindicar la fuerza de los afectos, más allá de cualquier constreñimiento jurídico o antropológico o incluso metodológico? Volvamos a nuestros autores y pensemos en la manera en la cual el perdón se ubica en una esfera para ambos fuera de lo claro y distinto. Esto es, más allá de los límites de lo metodológica y racionalmente aceptables. En la cuarta de sus meditaciones, así como en la tercera parte del discurso, Descartes aborda dos problemas desde los cuales su visión sobre la dimensión práctica de la vida humana se expresa con total nitidez: la naturaleza del error y la utilidad de la prudencia. En el caso del primero, la conclusión es muy sencilla. El error es inevitable desde un punto de vista práctico, ya que nuestra voluntad estaría condenada a exceder los límites de la razón. En el caso del segundo, es la única vía, la prudencia sería la única vía para evitar hacer algo que esté al margen de lo que habitualmente haría el resto de los hombres. Ambas reflexiones nos presentan la siguiente aporía. En el caso del error, al presentarse como una condición metafísicamente insuperable, exigiría de una imposición de carácter normativo o metodológica para poder retomar el camino recorrido con acierto cada vez que el fracaso se presente. En el caso de la prudencia, la precaria confianza en el valor práctico de la razón haría que, en cualquier caso, nuestros errores sean también los errores de los otros. Y por tanto, equivocarse no implicaría desafiar la razón, sino tan solo dejarse llevar por meras costumbres y no por dictámenes prácticos previamente evaluados por la mente. Es decir, por la claridad de distinción. En este punto podríamos decir que Descartes está evitando cualquier visión que implique alguna clase de responsabilidad por parte del sujeto. Es decir, está evitando entrar en las dificultades morales y epistemológicas que implicarían hacerse completamente responsable de sus actos y reflexiones, ya que por un lado, al estar metafísicamente condenado al error, el método serviría como paliativo epistemológico frente a la oscuridad y confusión. Es decir, la metafísica del error impediría decir que somos absolutamente responsables de nuestros desaciertos. Y por ello, en el peor de los casos, se nos podría acusar de no haber sido lo suficientemente analíticos a la hora de habernos equivocado. Por otro lado, desde el punto de vista de la prudencia, esta sería una caricatura de la vieja frónesis aristotélica, en tanto que no genera virtud ni tampoco sería producto de la deliberación. Por ello tampoco produce autenticidad, ni mucho menos determinación. Sería tan solo una manera de escudar el error y la equivocación individual bajo el manto de lo colectivo. Como vemos, en Descartes hay un compromiso deliberado en explicar tanto metafísica como prácticamente el hecho de que la acción humana nunca estaría expuesta por completo al error, ya que el método y las costumbres nos eximirían de culpa. En este sentido, la operación cartesiana parece muy clara. Justificar desde todo punto de vista un tipo de antropología que exponga al individuo, repito, justificar desde todo punto de vista un tipo de antropología que exponga al individuo a la necesidad de pedir perdón por sus acciones. En otras palabras, pedir perdón sería la consecuencia indeseable de no haberse dejado llevar por las costumbres o de no haber empleado el método a fondo. Ahora, ¿por qué el perdonar no sería una consecuencia indeseable, sino natural dentro de la propuesta cartesiana? ¿Por qué existiría esta simetría entre pedir perdón y perdonar dentro del cartesianismo? Desde esta perspectiva, todo perdón implica dualidades, tensiones, responsabilidades y compromisos. El perdón, como acción, presupone eso que Descartes señala como inevitable, el error. Sin embargo, el pensador francés no sujeta su precaria concepción del mundo moral a la necesaria comprensión que tendríamos que tener de que siempre nos equivocaremos y que tras la máscara de la multitud no estaríamos sino disimulando nuestra condición natural de seres expuestos al equívoco. ¿Cómo interpretar esta dificultad desde la cual, si bien se admite el error como condición ineludible, no se dice nada con relación a las consecuencias prácticas de esta condición? Es decir, no se dice nada con relación al perdón. Bien, continúo. En los últimos parágrafos de los principios de la filosofía, Descartes busca trascender los límites de su moral provisional
dando cuenta de un nuevo tipo de certeza, la cual sería la responsable de guiar nuestros juicios sobre el mundo moral, práctico e incluso estético. Esta certeza, llamada moral, sería la que acompañaría a los juicios de orden, bueno, sería la, copia moral otra vez, llamada moral sería la que acompañaría a los juicios de orden moral, los cuales, sin llegar a ser demostrativos, tampoco podrían concebirse como falsos. Esta certeza estaría basada en un tipo de inducción que consideraría la acción individual como su objeto y, por tanto, partiría de la ya mencionada idea de que no habría acción humana que no esté sujeta a equívoco. Las llamadas certezas morales delimitarían el campo de los juicios en los cuales el perdón habría de ubicarse. Sin embargo, a pesar de ofrecer una fisionomía distinta al campo de los juicios prácticos, es decir, más allá de la moral provisional, Descartes tampoco parece estar interesado en responder a la pregunta sobre cómo actuar frente al error y a sus consecuencias. Es decir, se llega a un diagnóstico de todo el asunto, pero no dice nada tampoco. Parece no interesarle en términos explícitos la naturaleza del perdón. Antes de entrar en lo que podría ser una posible respuesta por parte de Descartes, tendríamos que advertir que pensar el perdón, la filosofía cartesiana, pasa por una elaboración exegética que nos llevaría a tratar de extraer de la temprana modernidad respuestas a problemas que no parece plantearse. Esto es, problemas que no se ubican dentro de un espacio de interés ni moral ni epistémico. En el caso de Descartes, el esfuerzo interpretativo nos llevaría tan solo a pensar el perdón desde lo individual y nunca desde lo colectivo. Esto es, nunca como una necesidad social o colectiva, sino como una decisión personal frente a algo que le afecta. Pedir perdón o perdonar no serían necesidades para Descartes, sino posibilidades que en ningún caso trastocarían nuestra concepción de la verdad. Esto resulta crucial, ya que la verdad, en tanto que dependería de la claridad y distinción, no tendría nada que ver con el mundo de las certezas morales. Por esa razón, el perdón, ser perdonado, perdonar, pedir perdón, querer perdonar, negar el perdón, no introducirían ningún cambio sustantivo en nuestra concepción de la verdad, sino tan solo en la forma de experimentar nuestros afectos. Creemos que aquí el método se revela como credo epistemológico, en tanto que se mantiene al margen de los asuntos prácticos, y por ende marcaría una escisión insalvable entre la experiencia de nuestros sentimientos y aquello que consideramos como estrictamente necesario. Por ello, el perdón nunca sería parte, en Descartes, de ninguna clase de apodeixis, sino solo de la mera contingencia. Así, la única elaboración exegética desde la cual el perdón podría aparecer dentro de la filosofía cartesiana sería desde su concepción de generosidad. Como sabemos, generosidad aparece descrita dentro de su Tratado de las Pasiones. Pareciera que haciendo exégesis del concepto de generosidad es que podríamos interpretar desde la concepción del error que previamente habíamos dicho, una idea de perdón. Es decir, esto es una exégesis caritativa que tendríamos que tener con Descartes para tratar de ver la forma del perdón. Continúo. La generosidad se presenta en Descartes como una pasión y solo desde ella cabrían actos que, como el perdón, exigirían reinterpretar el mundo de la acción sin que por ello pensemos que nuestras inclinaciones afectivas tengan alguna clase de exigencia moral sobre otras. Descartes no dice nada sobre la conexión entre perdón y generosidad. Solamente habla de piedad y generosidad, pero no de perdón. Simplemente deja la puerta abierta para que las pasiones se expresen de formas incluso opuestas a los propios intereses, si deseamos disfrutar de lo que éstas nos muestran. En este sentido, tal como Descartes lo afirma en varias ocasiones, en tanto que el propósito de esta vida sería el disfrute de las pasiones, la generosidad abriría la puerta a experiencias inéditas relacionadas con nuestra afectividad, entre las cuales la experiencia afectiva del perdón tendría espacio. Pero volvemos, no hay implicaciones normativas ni tampoco exigencias lógicas en Descartes que hagan posible el perdón. Se trataría tan solo de una experiencia afectiva, una especie de experiencia epistémica de los afectos,
encerrada en sí misma y sin capacidad de generar obligación en ningún sujeto. Esta forma de interpretar el perdón desde la contingencia nos permite apreciar una imagen del pensamiento cartesiano, y con él de buena parte de la temprana modernidad, centrada en epistemologías apodícticas que solo considerarían como complementario al ámbito de las pasiones. Por esta razón, y aquí vamos ya de una vez a Spinoza, el pensamiento político de Spinoza trata de borrar esta frontera entre necesidad y contingencia, estableciendo que los principios de la acción humana, si bien solo podrían concebirse como contingentes, deberán encontrar su modo de realización afectiva sin el auxilio de principios apodícticos que lo regulen. Es decir, lo que vemos en Spinoza aparece en el Tratado Teológico Político como mera la acción y la relación, como la descripción, mejor dicho, la acción y la contingencia unidas. Es decir, estaríamos solos en un mundo de mera contingencia, en tanto que modos de la sustancia, y tendríamos que ver cómo nos las arreglamos para entendernos. En este sentido, y ya entrando en Spinoza, podríamos señalar que el pensador holandés refuta el cartesianismo desde una visión del mundo práctico, en el cual solo podríamos aspirar a conservarnos de la mejor manera, y por ende, estaríamos auxiliados por la razón solo al momento de escoger los medios necesarios para, desde un punto de vista afectivo, vincularnos, esto es, establecer relaciones desde las pasiones que generen formas de cuidado y protección desde las que podamos superar tanto la superstición como el estado de naturaleza. Por ello, desde esta concepción, en tanto que afectivo contingente, si el perdón ocupase un espacio dentro de su filosofía, y aquí volvemos, somos tan caritativos como lo hemos sido con Descartes en esta especie de exégesis generosa, tendríamos que pensar que es desde la noción de pasiones alegres que Spinoza plantearía asumir el perdón para evitar la venganza y evitar también tomar justicia por propia mano. Sin embargo, tal como acabamos de señalar, una interpretación de esta naturaleza sería igual caritativa, ya que Spinoza no concibe el perdón en esta dirección. Es más, casi no es parte de sus preocupaciones. Hablar del perdón en Spinoza sería otro acto de exégesis generosa como el que hemos tenido con Descartes. Más aún, la dificultad se incrementa cuando pensamos en la interpretación que hace Balibar entre imperium e ingenium para comprender al pensamiento político de Spinoza. Ya no me queda mucho, página y media. Para Balibar, la tensión entre imperium e ingenium en Spinoza mostraría por un lado la necesidad, desde el imperium, de la reafirmación por parte del Estado de los principios jurídicos y políticos que permitirían la expresión y el despliegue efectivo de su poder. Y por otro lado, desde el ingenium, la forma en la cual la multitud constantemente busca resistirse al Estado desde lo que su propia historia le ofrece como relato de su recorrido afectivo en tanto que comunidad. Precisamente desde aquí, desde su propia historia, los afectos emergerían como maneras de resistir a la lógica impositiva de cualquier forma de Estado. En este sentido, más que un asunto divino, nos interesa destacar que desde una perspectiva estrictamente humana, el perdón formaría parte de una de las tantas descripciones del universo de los afectos que comprenderían el abanico de prácticas opuestas a las prácticas jurídicas que reafirman al Estado. En este sentido, más que el perdón como forma de arrepentimiento, el cual, como vimos, es condenado por Spinoza, el perdón sería una posibilidad, entre tantas, de resistirse a lo que el Estado exige. Ahora bien, ¿cómo puede expresar el perdón una manera de resistir? Si por el contrario, parece mostrarnos vulnerables frente a sí, o vulnerables frente a otros, si lo pedimos o si lo aceptamos. Pareciera que la respuesta está en concebir el perdón como una forma de alterar los hábitos desde los cuales sedimentamos nuestros afectos. En este sentido, perdonar sería acelerar, cambiar, modificar ese ingenium desde el cual la multiplicidad se muestra en contra del poder institucional. Es decir, perdonar sería una forma de generar insubordinación frente a lo que desde la contingencia, es decir, frente a lo que la historia nos muestra, estaríamos habituados, repito esto, perdonar sería una forma de generar insubordinación frente a lo que desde la contingencia estaríamos habituados a esperar de nosotros y de nuestro entorno,
así como frente a lo que el derecho nos exige que concibamos como natural. Es decir, atribuirle una responsabilidad al otro y someterlo a un régimen de castigo sin otra redención que aquella que permite el ámbito jurídico. Bien, este era el texto que quería compartir con ustedes. Esta doble posición, Spinoza, y cerrar con esta reflexión sobre Spinoza, de acuerdo con la cual, ayudados pues por la interpretación de Balibar, tendríamos que ver que él tal vez, desde un punto de vista de esta especie de exégesis caritativa, en Spinoza podríamos ver el perdón desde la forma del ingenium, es decir, como el intento por ofrecer una modificación en un cúmulo de hábitos que condicionan nuestros afectos. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Miguel. Y vamos a pasar ahora a la intervención de la compañera Valeria. Valeria Campos Salvaterra es doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en codirección con la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña a tiempo completo como docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y es autora de los libros Violencia y Fenomenología, Derrida entre Husserl y Levinas, Transacciones peligrosas, Economías de la violencia en Jacques Derrida, Comenzar por el terror, Ensayos sobre filosofía y violencia, y es autora también de numerosos artículos sobre el problema de la violencia en su relación con el discurso en la filosofía contemporánea. Actualmente ha ampliado su campo de estudio hacia el uso de figuras retóricas asociadas a la alimentación en la filosofía, que le ha permitido estudiar problemas epistemológicos y ontológicos desde una nueva óptica. Asimismo, realiza investigaciones de filosofía aplicada sobre ética y alimentación, con énfasis en estudios culturales políticos. Pues Valeria, cuando quieras. Gracias. ¿Podré compartir pantalla? Ah, puedo. Muy bien. Quisiera compartirles el texto que escribí. No. No es ese, ¿no? Eso era otra pantalla. ¿Dónde estará? A ver aquí. Y ahora sí, ahora sí. Pero, a ver, espérame. A ver, ahora sí. Ahora sí, este es mi texto. Bueno, se los comparto porque hay algunas citas y algunos diagramas que bueno, para que los puedan mirar y bueno, si quieren seguir también la lectura. Es un trabajo medio in progress aún. Comencé a escribirlo digamos, con motivo de este encuentro, pero tiene como objetivo final hacer una suerte de enlace entre algunos temas retórico-especulativos que he estado investigando en la obra de Jacques Derrida de los años 70, publicada e inédita. La idea es hacer un enlace entre esas investigaciones del Derrida de los 70 y lo que ocurre en los 90, ¿no? Sobre todo a partir de los seminarios que Derrida incluye bajo el tema general de la responsabilidad. Entonces, parto de inmediato, bueno, agradeciendo muchísimo, quisiera mucho estar ahí con vosotros, pero bueno, ya nos veremos, espero que más temprano que tarde. El invitado a comer se llama mi texto, a ver si podemos seguirlo. Como señala Derrida, la cuestión del perdón se desarrolla al interior de la problemática más general de la responsabilidad, en donde aparecen también las cuestiones de la hospitalidad, el testimonio, el secreto y el perjurio. Dicha problemática tiene múltiples aristas en la filosofía del Derrida de los 90, de las que quisiera destacar especialmente dos. Uno, la contaminación esencial que en las cuestiones de responsabilidad existe entre lo condicionado y lo incondicional, y dos, la especial temporalización de las experiencias de responsabilidad que fisuran y complican el futuro anterior de la ley, en cuanto comportan la estructura de la huella, ¿no? Que libera al pasado de su dominación por el presente. Ambas notas pueden predicarse tanto de la experiencia del don, del perdón, del testimonio y de la hospitalidad, como decíamos, ¿no? Haciendo de estas cuestiones tramas nodales de una apuesta especulativa, digamos también filosófica, fundamental de la deconstrucción, que creo yo que es esta, ¿no? Inaugurada en relación con Husserl y desarrollada posteriormente en De la gramatología,
se trata de la idea de que la estructura de la huella permite configurar un, cito, campo trascendental autónomo del cual todo sujeto actual puede ausentarse. Eso está en el origen de la geometría. La escritura, en cuanto huella inscrita, desligada de toda subjetividad concreta y general, y por tanto de todo privilegio jurídico temporalizante dado al presente, opera como función especulativa transcategorial, esto es, como condición de posibilidad de lo categorial más allá de toda categoría. Condición que sabemos es también de imposibilidad, en la medida en que no está comandada por un principio de razón suficiente, sino bajo una cierta lógica justamente de responsabilidad. Lógica de contaminación de opuestos y de ruptura de horizonte temporal, gobernado por la presencia. La responsabilidad es una experiencia más allá de toda categoría, decía, que produce a su vez un orden categorial siempre abierto. Quisiera hoy entregarle algunas reflexiones sobre esta propuesta en base a una, en principio, inocente escena de hospitalidad, es decir, de recepción incondicional del otro, de acogida sin medida de lo posible del otro en lo de sí, chez moi, ¿no? Por tanto, se trataría, como en toda experiencia de responsabilidad, de un cierto trabajo y de un trabajo de duelo, es decir, de un recibir al otro en mí que inevitablemente transforma o trabaja su alteridad. Y si bien Derrida declara al comienzo del seminario sobre el perjurio y el perdón, que sabemos es del 97-98, ¿no es cierto?, que, lo cito, el perdón puro es un acontecimiento que interrumpe y excede las modalidades del comprender, de la memoria y del olvido, y de un cierto trabajo de duelo. A pesar de eso, ¿no es cierto?, es necesario mantenerse en un momento en ese cierto, ¿no?, que es el cierto trabajo de duelo. Sabemos que a partir de esta formulación, el travail de Day, Derrida pensará todas las formas del trabajo, a la vez que el trabajo como formación de todas las formas. Así queda consignado en un texto preparatorio, a mi juicio, para las cuestiones de responsabilidad, que es Espectros de Marx, ¿no es cierto?, donde se habla de, cito, un trabajo de duelo que es coextensivo a todo trabajo en general. Hasta ahí. El duelo en este texto del 93 concierne a la ontologización o semantización propia de la producción especulativo-discursiva de la filosofía. Un trabajo que, cito, consiste siempre en intentar ontologizar restos, en hacerlos presentes, en identificar los despojos y en localizar a los muertos, dice Derrida, ¿no? Es a este trabajo de duelo, como dinámica general de todo comprender, entendido como apropiación y agarre, que la experiencia de la responsabilidad resiste, ¿no? Pero, como lo muestra muy bien la compleja filiación de Derrida con el psicoanálisis, sobre todo para mi gusto expuesta en un texto del 77 que se llama Force, y con un cierto Hegel también, me refiero aquí sobre todo al texto del 74, Glass, al trabajo de duelo como ontologización gobernada por una ley de la presencia, se opone y le resiste un otro duelo, siempre inacabado, el de una incorporación frustrada que tensiona toda pretendida introyección exitosa del otro en mí. Es decir, se trata de un trabajo que opera en un sentido impropio, que no finaliza la obra que comienza, que sustituye en sus designaciones, en un radical gesto de quid pro quo, un movimiento de interiorización idealizante por el de una figurativa ingesta alimentaria, hasta caníbal, que no puede terminar sino en una gran indigestión, ¿no?, como la que de alguna manera Derrida le predica, ¿no?, del sistema dialectófago hegeliano. Como la cuestión de la responsabilidad, de una cierta lógica de la aporía, podríamos decir también, puede pensarse en términos de comensalidad, es decir, de un comer en sentido amplio, y cómo esto abre nuevas posibilidades para la deconstrucción. Intentemos acercarnos, como prometimos, mediante una pequeña escena, ¿no?, una escena de cena, en efecto, que es la de El ratón de ciudad y el de campo, una fábula de Jean de La Fontaine, muy, muy cortita. Cierto día, un ratón de la ciudad convidó a comer, muy cortésmente, a un ratón del campo. Servido estaba el banquete sobre un rico tapiz. Figúrese el lector si lo pasarían bien los dos amigachos. La comida fue excelente, nada faltaba. Pero tuvo mal fin la fiesta. Oyeron ruido los comensales en la puerta. El ratón ciudadano echó a correr. El ratón campesino siguió tras él. Cesó el ruido. Volvieron los dos ratones. Acabemos, dijo el de ciudad. Basta ya, replicó el del campo. Buen provecho te hagan tus regios festines. No los envidio.
Mi pobre cena la engullo sosegado, sin que nadie me inquiete. Adiós, pues, placeres con zozobra poco valen. Indignado se retira, ¿no es cierto?, el ratón del campo. Fábula de invitaciones a comer, su moraleja final nos deja con una sabia lección. Mejor no aceptar una invitación allí donde no se puede comer tranquilo, sin interrupciones, aun cuando se trate de banquetes soberbios. La rata de ciudad, llena de lujos alimentarios, la anfitriona de esta situación, queda así expuesta. No es sino, a su vez, una suerte de invitada a comer. Ni el tapiz lujoso ni la comida deliciosa son suyas. ¿Dónde es, pues, invitada? En esta casa de ciudad que habita, sin ser realmente su dueña. En esta fábula de La Fontaine, la hospitalidad está extrañamente fragmentada, interrumpida y complicada. La rata anfitriona no tiene nada que ofrecer de sí misma. Su invitación es a usufructuar de la cena de alguien más. Sobras de la comida del dueño de casa, probablemente, disfrutadas sobre el tapiz de su sala de estar. Suponemos que los ruidos de la puerta, que interrumpen la comida de las ratas, implican la llegada del verdadero anfitrión, anfitrión número 1, el hombre dueño de casa, del tapiz y de los manjares que disfrutaban ilegítimamente las ratas. Sin embargo, al ser un hombre de ciudad, perfectamente diremos que la comida usufructuada por las ratas tampoco era suya, pues no fue él quien la quien la produjo. No sería descabellado decir que, a su vez, el anfitrión toma la comida que ofrece de otro, de un hombre de campo, por ejemplo, de un verdadero productor de alimentos. Pero tenemos buenas razones para pensar que incluso el productor, supuesto hombre de campo, usufructúa a su vez de vacas, cerdos y otros animales, además de la tierra, para poder producir la comida que ofrece. Toda entonces una cadena de hospitalidad y comensalidad, en principio infinita, se comienza a perfilar en este punto. Cadena de invitaciones impropias a comer, de formas fallidas de invitación y hospitalidad, formas impuras, monstruosas y anómalas, extranjeras a los casos normales de invitación y de relación anfitrión-huésped. Casos de hospitalidad parasitaria, ¿no? Dado que toda esta idea de las formas impuras, monstruosas, anómalas, extranjeras a los casos normales es una de las formulaciones con las que Derrida habla de lo parasitario, ¿no?, en la ley del género y en el famoso texto Firma, acontecimiento, contexto. Bueno, esta fábula, confieso, ha sido robada, no solo de La Fontaine, se encuentra también citada en la apertura del texto El Parásito, de Michel Serres, publicado en 1982. Allí Serres describe esta cadena de comensalidad e interrupciones como una escena parasitaria, pues parásitos, etimológicamente no significa más que comer con o al lado de. Al mostrar esto, muestra también que esta escena de comer juntos no es realmente un momento original de don, ¿no?, de dar. Cada don, cada ofrenda de comida está apoyada sobre un don más antiguo, que el don en cuestión reproduce, repite, itera. Así, siguiendo a Serres, el parásito, cito, precede a toda relación de decir y de don, configurando una trama de relaciones más amplia y compleja, jamás pensable ni desde una absoluta condicionalidad ni desde una absoluta incondicionalidad. Cada don está condicionado por uno anterior, mas no según la lógica económica de un contradón. Se trata más bien de una dinámica de desapropiación continua, por una situación de robo o usurpación que se repite y precipita en una regresión sin fin hacia el origen, como lo muestra la siguiente imagen, que es del Michel Serres, ¿no? Primero está el momento de la producción, interrumpe, ¿no? Interrumpe repitiendo el tax farmer que ustedes ven que lo estaba buscando, que es algo así como el citadino, ¿no? Después interrumpe la rata, la city rat, la rata de ciudad, después la rata del campo y luego el ruido, ¿no? Hay una cadena de interrupción y de usufructuaciones, podríamos decir, que son también repeticiones de un don original, podríamos decir el de la producción, ¿no? El resto son todas reproducciones. Siguiendo este razonamiento, la relación parasitaria no es para ser una relación entre otras. Para él, el parásito nombra el átomo de toda forma de relación, pues señala una forma de interrupción o intercambio originario que precede así a la determinación de los términos de la relación, anfitrión-huésped, dueño de casa, invitado, etc. Y que está montada sobre una retórica y dinámica incorporativa y alimentaria. Cuestionando la ciencia parasitológica proveniente de la biología, según la cual la relación parasitaria es unidireccional, amenazante y está desligada de la semántica de la hospitalidad, Serres postula una parasitología nueva, que debe pensarse desde el paradigma de la lógica difusa, ¿no?, del concepto de fuzzy logic.
El parásito es una figura de interrupción respecto de cualquier relación binaria y jerárquica. El parásito es así siempre un tercero, incluido y excluido a la vez, pues comporta la forma de un ruido de fondo, bruit de fond. En todo intercambio bidireccional entre elementos, en toda comida íntima compartida con un otro, dicho ruido interrumpe, como en la escena de las ratas. En ese sentido, es un tercero incluido, pero a la vez dicho ruido es tan sordo y silencioso que con solo devenir signo queda de golpe excluido. El sonido está más allá del binomio presencia-ausencia y su señal siempre es intermitente. Esta inclusión-exclusión del parásito lleva a Serres a concluir que no es solo un elemento mediador, como lo es, por ejemplo, un equivalente general, dinero, un código, Dios, dice Serres, sino más bien un campo difuso de mediación, un medium o un espectro, que impide así una economía de intercambio cerrada, es decir, sin principio ni telos, muy cerca a la idea de una economía abierta o a la circulación del don en Derrida. Por la naturaleza intrincada de este esquema y de la figura del parásito, pues nunca se sabe con certeza quién usufructúa de quién o quién se come a quién. Es posible desestabilizar el privilegio normativo derivativo otorgado tradicionalmente a uno de los términos de la relación especulativa. El sujeto, el objeto, la forma, la materia, el ser, el lenguaje. Lo que el parásito produce es en efecto un sistema categorial que está siempre mutando y transformándose sin posibilidad de clausura. Bueno, de manera muy cercana, vuelvo a Derrida, ¿no es cierto?, que establece principios similares para pensar la cuestión de la hospitalidad como trabajo de duelo fallido, ligado a la figura del parásito, especialmente en un seminario que llevo trabajando ya varios años, siempre lo cito. De hecho, esta cita puede que la hayan escuchado antes porque para mí es única y magnífica y me ha dado mucho que pensar, ¿no? Que es el Mangelot, el seminario del 89-90. Como ven, esto se va configurando desde fines de los 80, pero estaba también antes en los 70, ¿no? Entonces mi intención es hacer todo ese recorrido. Bueno, cito, aquí lo pueden ver, ¿no? Citos significa primero alimentos sólidos que acompañan, ensalada con queso, carne con papas, o con frecuencia y activamente también comer uno con otro. Parasiteo puede escucharse primero como yo como a, con, en la mesa de. El sentido peyorativo del parásito es un significado que no le pertenece necesariamente. Parasitus, en latín, como en griego parásitos, es, por ejemplo, un ciudadano alimentado en el Pritaneum, a las afueras o márgenes de la ciudad. También es el sacerdote que reemplaza a los sacerdotes ordinarios en ciertos sacrificios, ¿no?, como un vicario, y por lo tanto es invitado a comer. Es un invitado. Se podría decir que el profeta Elías, para quien siempre hay un puesto preparado en la mesa, porque puede venir siempre cuando no lo esperamos, mientras lo estamos esperando, es un parásito. El Mesías es un parásito. Siempre hay espacio para el parásito, tan pronto como la comida ya no esté absolutamente calculada para alguna necesidad natural. Hasta ahí. Bueno, este comer con otro que está siempre en el corazón de la acogida trae más de una complicación. Según este fragmento, el parásito tiene una naturaleza ambigua, pues puede ser tanto el maligno huésped indeseado como el anhelado invitado a comer. Ambas posibilidades derivadas del parásitos y su amplio significado comer con. En este seminario específico, Derrida explora la posibilidad de una política, tanto hospitalaria como hostil, a partir de una retórica de la incorporación. Comer al otro, manger l'autre, es una de las formulaciones principales y refiere, por una suerte de trópica estructural al discurso filosófico, a un movimiento de autoafección que estaría a la base de toda configuración del sí mismo, de la ipseidad, tanto respecto de una subjetividad autoidéntica como en la forma de una comunidad unitaria. Respecto de esta última, el movimiento del comer al otro remitiría también al trabajo de duelo, desarrollado ya en textos anteriores, como señalaba, y posteriormente publicado en la lectura de Marx, que citaba, ¿no? El duelo como introyección e incorporación de lo otro es la base de todo pensamiento en general, pero también de todo pensamiento de la amistad y, por tanto, la condición de toda comunidad política. Es por este vínculo directo con la acogida del otro, con el hacer comunidad, que esta idea parasitológica en Derrida debe ponerse en relación con el seminario del 95-96, recientemente publicado, ¿no?, que me acaba de llegar de regalo más encima, el 1 al menos. Bueno, yo ya lo tenía gracias a la maestra Peggy Camus, ya lo había podido revisar, entonces esto está escrito de antes, ¿no? Que es el hospitalité, ¿no?, que como indica su nombre, invita a
coimplicar los conceptos de hospitalidad y hostilidad, como la condición misma de un pensamiento de la incondicionalidad que tendría que resistir a aquel de la soberanía. Pero esto yo siempre lo matizo, ¿no? Por la complejidad constitutiva de la fórmula hospitalidad incondicional, que deja en principio a la hospitalidad fuera del ámbito de la determinación, en el completo silencio de la peor violencia, es un problema, ¿no? Con la incondicionalidad en principio, que te deja fuera, ¿no? De lo público, de lo común. Es necesario tomarla, a la incondicionalidad, como una forma de determinidad que podríamos llamar con Hegel abstracta, ¿no? Libre de determinaciones concretas que la limiten. La incondicionalidad debe pensarse a partir de una serie de dobles vínculos, entre impulso y renuncia, soberanía y vulnerabilidad, libertad sin autonomía, heteronomía sin servidumbre. Aquí me salté a un texto del 2003, ¿no? Boileau. Vínculos que están además señalados por una formulación que puede atribuírsela en principio a Benjamin sobre el concepto de historia, ¿no? Al que Derrida refiere por primera vez en Espectros de Marx y posteriormente también en Boileau, en Canallas. Se trata de la noción de una débil fuerza mesiánica, una force faible en la lengua de Derrida que permite sospechar de la simple oposición entre lo dominante y lo dominado, incluso de la determinación última de las fuerzas en conflicto, incluso más radicalmente a sospechar que no sea la fuerza siempre más fuerte que la debilidad. Eso es Espectros de Marx. Hermosa también idea que siempre me acecha, ¿no? Bueno, entonces las redes que tendrían que tejerse entonces entre incondicionalidad y hospitalidad, que a partir de la cita del seminario remiten también hacia la cuestión del mesianismo, ¿no? El Mesías es un parásito, son en principio tratadas por Derrida en el seminario del 95-96, el de la hospitalidad, en relación con Kant y su famoso tratado del 1795 sobre la paz perpetua. La cuestión de la hospitalidad incondicional y su vínculo con la hostilidad llevan hacia Kant en la medida en que el pensador de Königsberg establece como uno de los artículos definitivos de la paz perpetua la necesidad de contar con un derecho a hospitalidad universal, ¿no? La noción de hospitalidad universal, allgemeine Hospitalität, se vuelve entonces el punto de partida del análisis de Derrida, al ser la más cercana en la literatura respecto de aquella que une hospitalidad e incondicionalidad. Este paso por Kant, sin embargo, no constituye la totalidad de dicho seminario, para nada, pero permite a Derrida pasar posteriormente a un análisis detallado de la noción de hospitalidad, introducida fuertemente por Emmanuel Levinas, en su texto del 74, Autrement qu'être au-delà de la essence, y cuyos argumentos centrales serán publicados un año más tarde por Derrida en el texto Mot d'accueil, palabra de acogida, ¿no? Que se le traduce. Habría que pensar entonces con Levinas incluido, pero no voy a entrar a levinasiar en este momento, no se asusten. La incondicionalidad es como un evangelio, ¿no? Si voy a levinasiar, no, hoy no. La incondicionalidad de la hospitalidad como una hospitalidad parasitaria, ¿no? Habría que pensar la incondicionalidad asociada a la cuestión del parásito. Una acogida del otro en la morada, en la casa, que no es la mía, incalculable, pues el otro siempre puede venir cuando menos se lo espere o mientras se lo espera incluso. Y el otro tiene hambre, quiere comer conmigo, tengo que comer con él, comerlo a él también, en la medida en que entra en mi morada, se sienta en mi mesa, se vuelve parte de mí, del chez moi, ¿no? De mi mismidad, podríamos decir. Como señala Levinas, el don que se entrega al otro, cuando lo recibo, no es un don del corazón, sino el pan de la boca, de mi bocado de pan, idea que refuerza con una cita de Isaías 58, ¿no? Levinas, comparte tu pan con el hambriento, acoge en tu casa a los miserables. Pero enfaticemos nuevamente, como la casa no es mía, como no lo era tampoco de la rata de ciudad, el otro que come conmigo y al cual me como, también me come a mí. El parásito entra por mi boca, por mi puerta, por un poro, como los demás alimentos, ¿no? Pero no se deja digerir. El parásito se queda en mi cuerpo, es casi parte estructural de mi cuerpo, pero no solo no es irreductible a mi mismidad, en cuanto a ipseidad, sino que además la amenaza, se la come. Como al otro y el otro me come. Esta sería en última instancia la estructura nudada y aporética de la hospitalidad incondicional, creo yo. Concepto también enlazado con una cierta noción de justicia, que no está lejos tampoco de la boca, en la medida en que la boca puede describir ese orificio por donde entra todo lo extraño, lo extranjero, al cuerpo de una misma, ¿no? En Espectros de Marx, la relación entre la boca, el Mesías y la justicia encuentra una explicación muy relevante. Lo cito.
Si es que el caos describe antes que nada la inmensidad, la desmesura, la desproporción de una boca abierta de par en par, en la espera o en la llamada de lo que denominamos aquí, sin saber, lo mesiánico, la venida del otro, la singularidad absoluta e inanticipable del y de lo arribante, el arrivant, ¿no? Como justicia. Dicha inanticipabilidad implica, como ya podemos verlo, la posibilidad inminente de la perversibilidad de la acogida. La hospitalidad, Chihuahua. La de la acogida, la perversibilidad de la acogida, ¿no? La hospitalidad siempre puede devenir hostilidad. El otro invitado a comer siempre puede devenir un parásito, una lombriz solitaria, una tenia, y no solo un invitado a comer. De ahí que siempre se intente condicionarla mediante una configuración jurídica de la misma, mediante un derecho a la hospitalidad, que es lo que hace Kant. Habría que agradecerle a Kant la idea de un cosmopolitismo universal, pero a la vez reprocharle que tenga que ser el centro de una política marcada por el derecho y por el derecho de propiedad, ¿no? El devenir hostilidad de la hospitalidad. Cito a Derrida nuevamente. El paso del buen extranjero al mal extranjero, del buen inmigrante al mal inmigrante, que a uno le gustaría integrar y no integrar, obviamente no es accidental. Está la lógica del para, del con. El sentido del parásito se parasita. No se puede oponer o distinguir entre el parásito bueno y el malo, entre el bien y el mal general. El parásito se parasita y borra la frontera, toda la frontera, y en primer lugar, el límite que lo separa de sí mismo, que separa al buen parásito del parásito malo, al amigo del enemigo, el enemigo interno del enemigo exterior. Bueno, ahora voy terminando, ¿no? Las tesis sobre una hospitalidad incondicional, entendida como hospitalidad, ¿no? Según esta formulación, es decir, como una hospitalidad tan abierta que siempre está en riesgo de devenir su opuesto, están especialmente ligadas a las propuestas incorporativas y, como he sostenido en otros trabajos, se basan también en parte en un rescate que hace Derrida de la estructura ética de la subjetividad levinasiana, ¿no? Que Levinas la explica como lo otro es lo mismo, o incluso le llama así, ¿no? Sustitución. La idea de que el sujeto se constituya por la incorporación de lo otro que le hace violencia y lo quiebra desde el interior es así también fundamental para articular posteriormente, sobre todo en el texto Guayú, la idea de una autoinmunidad como principio de ruina de los textos filosóficos, bueno, y de la comunidad política también, ¿no? En última instancia, estas tesis de la incorporación se plantean contra una cierta pretensión de dominación de la diferencia que se deriva de lo que podríamos formular como una sobredeterminación del acto de incorporación, o también del trabajo de duelo. La idea de que lo incorporado está en el que incorpora al modo del que incorpora, o sea, como un principio de asimilación. Como lo manifiesta este supuesto, se ha entendido todo acto de incorporación y de duelo, incluso aquel asociado al conocimiento, mediante el paradigma de la asimilación. Los análisis que abren los temas aquí tratados permiten el paso de Derrida hacia una crítica deconstructiva de la violencia de la asimilación, enlazada con una lectura ético-política de la retórica incorporativa que es, a mi juicio, parte de los nudos centrales de las cuestiones generales de responsabilidad. Bien, muchas gracias y cualquier cosa que haya quedado suelta podemos conversarla luego. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, vamos a abrir entonces ahora el turno a preguntas, comentarios, y quien quiera pues lo puede poner en el chat o simplemente que se haga a mute y que hable. ¿Puedo decir algo yo? Ya que vengo con el entusiasmo de haber hablado recién. No, para Miguel, obviamente. Me encanta lo que haces en el sentido de que yo siempre he pensado, bueno, siempre se dice, ¿no? Que como que la filosofía contemporánea es la que de alguna manera lleva a cabo una suerte de a ver, o da cuenta, ¿no? Da cuenta de que existe algo así como una moralización del conocimiento, ¿no? O de que existen efectos ético-políticos relacionados con cuestiones epistemológicas, ¿no? Pero yo siempre he pensado que esto está en Descartes, obviamente, en principio. En la medida en que toda su epistemología es un sistema de la virtud y del vicio. Esto es algo demasiado especial para mi gusto. Y bueno, y tú lo estás leyendo así, ¿no? O sea, tú estás poniendo el énfasis en eso, ¿no? En la moralización del método científico cartesiano, por decirlo así,
¿no? Incluyendo estas cuestiones del perdón y bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, no es una pregunta, es simplemente decirte que me parece genial, que me parece que es un trabajo por hacer, muy importante ese, ¿no? No sé qué te parece esto que te digo, en realidad es un comentario. No, a mí me parece que das en el clavo con un asunto muy particular dentro de la tradición, incluso de enseñanza del pensamiento cartesiano actual. Se considera, digámoslo así, como fundamental entender que pensar la verdad para Descartes es un bien, y por lo tanto alrededor del método hay un aura de virtud vinculada con lo que significa hacer ciencia, y también desde el hacer ciencia proveernos de una vida mejor, que esto es sobre todo lo que aparece en la sexta parte del discurso. Esta idea de que el método en realidad no es otra cosa sino una herramienta para poder conquistar la naturaleza, que es algo así como un derecho que tenemos, y lo dice también en la carta al traductor de los principios de la filosofía. En el fondo, hacer ciencia es dominar a la naturaleza y poder aprovecharnos de ella. Eso implica algo así como que hay una forma de entender que esto del método nos va a resolver problemas prácticos. Pero también está esta otra dimensión, ¿no? Que es como la que la que yo quiero desarrollar y la que tú señalas, que es esta que nos vincula a Descartes con toda una teoría de los afectos, que sería como su verdadera filosofía de la mente, donde aparece la piedad, la generosidad, el miedo. Por ejemplo, dice unas cosas rarísimas sobre la envidia. Lo estaba leyendo y te lo muestro para que lo veas. Que me llama poderosamente la atención, porque quiere conectar a su antropología con una visión de los afectos que le lleva a decir cosas como esta. No se rían. Dice así en el artículo, al final, casi al final del Tratado de las Pasiones, esto es artículo 184, dice: ¿de dónde proviene que los envidiosos tengan que soportar tener la tez plomiza? Habitualmente tienen la tez plomiza, es decir, pálida, mezclada de amarillo y negro, como magullada, de donde proviene que la envidia se llame livor en latín, lo cual se corresponde muy bien con lo que se ha dicho antes de los movimientos de la sangre en la tristeza y en el odio. Todo esto me parece sorprendente. Es toda una concepción de los afectos, el cuerpo, la sangre, y al final esta idea de que hay una especie de régimen de las pasiones, que en el fondo es el régimen que habría que atender. Solo que, y aquí viene como un asunto muy particular, él no sale de la esfera individual. No le interesa digamos, los otros colores plomizos entendidos como colectividad, sino solo el otro como individuo. Es decir, su especulación, por mucho que esté vinculada en este régimen de afectos que pretende generar como una especie de gobierno de sí, porque básicamente la virtud, en el fondo, está tratando, al final de Tratado de las Pasiones, lo que dice es: ser virtuoso es aprender a disfrutar las pasiones. Y aprender a disfrutar las pasiones es poder acercarnos a ellas desde la verdad. Pero al hacer lo que hace, solo tiene un registro individual, y el otro es solo una parte, no tiene una forma de verlo colectivo. Es como Spinoza, que vemos que este otro registro tiene una forma mucho más estructurada, y es precisamente lo que le interesa a Balibar y lo que le interesa también a Tatiana. Les interesa este registro colectivo de las pasiones, no este registro estrictamente individual. Entonces, bueno, me encanta que te guste mi lectura. A mí me mata la tuya, pero me fascina. O sea, no, O sea que, ahora sí, es que cuando yo trato de ver cuestiones especulativas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la responsabilidad, claro, ahí hay un cruce entre lo epistemológico y lo práctico, que bueno, está en toda la historia de la filosofía, podría decir uno, sin duda, o sea, no es nada nuevo en ese sentido, pero creo que Descartes, bueno, Spinoza lo conozco menos, pero Descartes es muy importante, entonces me encanta. O sea, es algo que quería hacer, pero bueno, no sé en qué vida se me ocurrió que podía hacerlo, pero bueno. yo cuando vaya, ahorita tengo una invitación a cenar y me voy a sentir parásito, créeme. María del Rosario. Gracias a los dos. Y me disculpo una vez porque después de que discutamos tengo que ausentarme, tengo un examen final de una clase hasta que me toque a mí hablar. Una pregunta rápida para Miguel, porque es que me gustó mucho lo que hiciste, como el detalle del giro desde Descartes a Spinoza, y justamente pensando en esta diferencia que le acabas de señalar a Valeria, que parece interesarte también a ti, en términos de lo que eso representa para la noción de perdón, que era lo que tú nos estabas compartiendo. Me interesa esta idea, como decías tú,
porque me resonó mucho con cosas que yo también estoy pensando de cómo aquí la cuestión del perdón implica desde el afecto y desde una reflexión sobre el afecto, que no es que la verdad cambie, sino que hay una relación distinta con la verdad y cómo eso marca desde lo afectivo todo, digamos, un acontecimiento que también es epistemológico desde cierta perspectiva, pero que está solamente, pero que está definido enteramente en relación con el cambio en el afecto. Y me interesa mucho qué significa eso para la noción misma de perdón. Y en el paso que tú das de Descartes a Spinoza, eso cómo se corresponde entonces con el perdón en el caso de Spinoza como realmente un modo distinto de relacionarnos con la misma contingencia que ya está allí, que ya está dada, pero el perdón desde lo afectivo, si venimos desde Descartes, parecería permitir, si es que yo estoy pensando mucho desde hace rato y con Hegel esta idea como de qué significaría perdonar a la realidad, no a otros, sino como tener una relación de perdón con el ser, digamos desde el punto de vista de Spinoza. Entonces por eso es que pregunto por esta cuestión afectiva que estaba desarrollando, que me interesa mucho. Y no sé si te estoy entendiendo mal, en No, cuyo no. caso simplemente es culpa de que mi escucha, por más atenta que trata de ser, no alcanza a captarlo todo. No. Me has entendido perfectamente y has apuntado a un problema que es el abismo al cual se enfrentará Spinoza y se enfrentará Descartes. Voy a ir de Spinoza a Descartes. Fíjate, aquí hay un problema fundamental que tiene que ver con la consistencia de la ética spinociana. Los libros 1, 2 y 3 no parecen tener una... A ver, los libros 1, 2 y 3, cuando llegamos al quinto libro, uno se da cuenta que lo que aparece en el quinto libro no está totalmente relacionado con los anteriores, porque cuando llegamos al registro de la contingencia, el problema que aparece allí es el problema de la libertad, y anteriormente ya estábamos hablando de ontología pura. Entonces, ¿cómo los podemos conciliar? Pareciera que un camino está en comprender que lo que aparece como pasión no es otra cosa sino posibilidades inéditas para comprendernos a nosotros mismos en un espacio dado. Ese espacio dado no cambia, ese espacio dado se impone, ese espacio dado está allí. Lo único que cambia es nuestra perspectiva desde la cual apreciamos eso que se nos impone. Ahora, el problema está en que ese cambio de perspectiva no es solamente epistemológico, es afectivo. Y entonces pareciera que perdonar implicaría transición, perdonar implicaría tener ideas distintas, perdonar implicaría no volver atrás, en el sentido de que para Spinoza toda transformación desde un punto de vista epistemológico es generar una transformación afectiva también. Y por lo tanto no sería una perspectiva distinta de ver la realidad, sino la perspectiva necesaria en este momento para ver la realidad. Entonces pareciera en este sentido que esta relación del individuo con lo real es una relación del individuo con formas que tenía de sentir que antes no sabía que estaban presentes y que ahora lo condicionan. Entonces, claro, Spinoza toma esto de toda esta pieza, toma esto de una pieza que no puede encajar completamente en el sistema cartesiano, que es la generosidad como una pasión. ¿Cómo la describe él? Él describe a la generosidad como esa pasión que solo disfrutan aquellos que conocen. Entonces, los que son capaces de conocer disfrutan de esta pasión y por lo tanto, por ejemplo, se acercan al mismo fenómeno desde perspectivas distintas. Esto es una pieza que no encaja, porque uno supondría que el conocimiento claro y distinto en Descartes, al ser necesario, ya te provee de una visión del mundo totalmente determinada. Entonces, ¿cómo es esto que ahora, que al poder disfrutar de mis sentimientos, yo puedo tener una visión distinta de las cosas? Entonces, el asunto aparece de una forma muy compleja, porque el propio Descartes no termina de articular dentro de su doctrina del método su concepción de los afectos, entendidos estos como formas de comprender de manera distinta eso que en un primer momento nos generaba un sentimiento. Lo pone así, dice: el hombre que no es generoso ve a la piedad con miedo. Y entonces, al ser piadoso, dice, como no es generoso, al ser piadoso, como actúa por miedo, es pusilánime. Es decir, simplemente perdona por temor. Vamos a perdonar o aceptemos el perdón, y esa pusilanimidad, dice Descartes, no lo lleva a la generosidad. Dice, el hombre generoso, que es piadoso, ve a la piedad de una forma distinta.
Esto es lo que Spinoza logra integrar desde una perspectiva ya política y nos permite entender precisamente que este colectivo afectivo es un colectivo que no puede volver atrás en relación a modos de verse comprometido con la realidad. Creo que tiene que ver también con esto, ¿no? Con lo que señalaba Valeria también. Las formas de la responsabilidad están vinculadas con nuevas formas de afecto. Tú cambias tu visión del mundo alrededor de los afectos y ya eres responsable de eso. Eso creo que Spinoza lo elabora mejor que Descartes, pero el problema está allí. La realidad no va a cambiar nunca. El que cambia eres tú, pero el que asume nuevos compromisos eres tú. Y eso ya es un condicionante no solo individual, como Descartes lo plantea a través de la generosidad, sino es un condicionante colectivo. Me extendí mucho, disculpen. Paula. Ok, hola, muchas gracias Miguel, muchas gracias Valeria. Mi pregunta es para Valeria. A ver, voy a poner a Valeria en la cámara acá. Ahí está. Valeria, muchas gracias por tu presentación. De lo que recogí y que espero haberlo articulado bien, vi lo que presentabas una confusión constitutiva en el yo del parásito y del parasitado. Pienso, por ejemplo, en el caso del cáncer, cuando una célula enemiga es tolerada o no es identificada como tal. La división constitutiva que impide la fácil categorización del parásito que tú planteabas es también la división en el cuerpo o instancia o institución que es parasitado o parasitada. Entonces, en este contexto me preguntaba, ¿cómo sería, poniéndonos en el caso de que eso es lo que queramos hacer, cómo sería perdonar al parásito o perdonar su parasitismo? ¿Cómo se jugaría, especulando por supuesto, cómo se jugaría ese perdón cuando el parasitismo incluye al parasitado? Una última nota es que veo en esta forma en que en el parásito, esta vía de acceso para pensar el perdón, veo una dimensión psicoanalítica del perdón y de la economía que articula el buen parásito, mal parásito y el parasitado o parasitada, que resulta interesante pensarla como una forma para pensar el perdón y su posibilidad y sobre todo su distancia de la gracia o del perdón sin ningún tipo como de resto, de reminder, ¿no? Como esta figura del regalo, de gift, ¿no? Forgiveness, eso. Muchas gracias. Vale, gracias Paula. No sé, la verdad, no sé cómo responder. Pero sí puedo decir lo siguiente. Claro, a ver, yo creo que la cuestión del parásito es parte de las cuestiones de responsabilidad de las que habla Derrida y con las cuales engloba varios temas, ¿no? Varios problemas, entre ellos el perdón, pero también el testimonio, ¿no? El testimonio, el secreto, dice él, la hospitalidad, etc. Y yo partí la exposición mía constatando que encuentro que hay al menos dos rasgos comunes, por decirlo rápidamente, que hacen que estas cuestiones de responsabilidad puedan ser encadenadas de alguna manera, ¿no? La cuestión de la contaminación entre condicionalidad e incondicionalidad y la temporalización de la experiencia de la responsabilidad, ¿no? Sí. En ambos casos de lo que se sigue de ambas cuestiones, ¿no? Es esto, ¿no? La indecidibilidad respecto de quién, del parásito mismo, ¿no? O sea, esto que dices tú hace justamente que parasitar no sea algo de entrada malo, ¿no? Malo a priori, que no pueda ser considerado una experiencia del mal a priori, como es la experiencia del perjurio, al menos en principio para Derrida, ¿no? En principio, claro, el perjurio es una cierta experiencia del mal, dice. Pero la cuestión del parásito puede ser una o puede ser la otra, ¿no? O sea, la experiencia parasitaria digamos, está abierta a devenir cualquiera de estas dos opciones. El parásito puede ser tu amigo, es tu amigo, de hecho. Tu lombriz solitaria es tu amiga, ¿no? Bueno, no sé, el caso del cáncer es una cosa mucho más complicada en ese sentido, ¿no? Porque obviamente estamos frente a una cuestión trágica, muy, muy, muy trágica, pero habría que pensarla en principio
si uno quisiera meterla dentro del análisis en términos similares, ¿no? O al menos en términos de familiaridad. El parásito es alguien familiar, ¿no? En principio, es alguien que tú invitas, a quien tú le abres la puerta, que tú escoges abrirle la puerta. Pero que claro, puede rápidamente precipitarse y devenir un mal invitado, el que se come todo tu refrigerador, el que se toma tu casa, de hecho, y te echa, y te hace rehén, como dice Levinas. Por eso Levinas creo que es muy importante para este pensamiento, ¿no? Levinas dice eso, el otro te hace rehén de él y se toma tu casa. Lo invitaste a comer y se tomó la casa, ¿no? Entonces, bajo esa experiencia aporética, que es la que introduce el parásito, claro, el perdón es algo así como un concepto suplementario respecto de esto, de esta noción de hospitalidad parasitaria. Entonces, claro, no sabría yo cómo contestar en principio respecto de esto, ¿no? Cómo perdonar al mal parásito. Pero creo que la respuesta tiene que ver con lo mismo que Derrida trabaja en el seminario, ¿no? Cómo perdonar un perjurio que se presenta en principio de imperdonable. Ahora, la gracia del parásito es que nunca es completamente malo, entonces no es completamente imperdonable, podríamos decir. Yo creo que la hospitalidad parasitaria, la figura del parásito y el perdón tienen una lógica suplementaria, en efecto, se suplementan unos a otros, son conceptos suplementarios. Eso podría decir en principio, desde Derrida, claro. Ahora, en términos más generales, se podría responder quizás de otra manera, ¿no? Pero iría por allí. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ti, querida. Hola, queridos. Agradeceros a los dos muchísimo las dos intervenciones que yo he podido escuchar un poco a medias, pero primero antes de que se me olvide para Valeria, una sugerencia, posibilidad, pregunta, cuestión. ¿Tú has pensado en la última escena del Don Giovanni, donde al convidado de piedra se le invita a cenar? Y donde hay una serie de preguntas sobre la comida y sobre la responsabilidad que se tiene ante ese convidado. O sea, en fin, era porque se me iba a olvidar si no lo decía. Lo otro es una especie de pregunta conjunta que busca combinar la discusión de hoy con la que tuvimos ayer con Peggy Camus, que esa versaba sobre la diferencia entre el perdón en el ámbito político, digamos, donde se perfila la cuestión del perdón dentro de la determinación o de la condición política, si queréis, por una parte, y luego, digamos, el horizonte ético en el cual funciona también el perdón, que es el horizonte de una relación con el otro, digamos, que no parece admitir la condicionalidad o la determinación de lo común, de un imaginario político y de un futuro, de un futuro colectivo. Y era para preguntaros qué relación, o más bien qué relación, cómo los afectos funcionan de los dos lados. O sea, que hay el afecto como condicionalidad política y el afecto como condicionalidad o principio de condicionalidad ética. Me parece que funcionan de forma a lo mejor un poco distinta y que hay una analogía implícita entre la condicionalidad posible de los afectos políticos y la condicionalidad posible o el condicionamiento posible de los afectos digamos, en el lado ético. Y yo buscaría ver cómo funciona ese principio de analogía entre las dos estructuras de posible condicionamiento o de posible determinación por parte del afecto respecto del perdón. Bueno, le doy yo, ya que fui interpelada en primer lugar.
Oye, bueno, si lo conversamos contigo ya, que aprovecho de agradecerte directamente la invitación y de, pucha, estar muy triste de no poder verte y abrazarte, aunque bueno, veo que estás con parásito, entonces. Oye, claro, lo conversábamos con Jack, ¿cómo se va a llamar tu ponencia? Me decía. Y yo le decía, estoy entre el huésped mal deseado, el invitado a comer, y tú me decías el invitado piedra, ¿no? Estuve buscando algo y bueno, en efecto el invitado de piedra funciona como, del Don Giovanni, ¿no es cierto? Funciona como parásito. Incluso Derrida lo nombra, ¿no? En el seminario de la hospitalidad, ¿no? Muy brevemente, simplemente dice algo así como, dentro de la serie de estos invitados a comer o de estos invitados que de alguna manera subvierten la hospitalidad en hostilidad, está el invitado de piedra. Entonces lo voy a seguir investigando porque me gusta, me encanta, me gusta la figura, creo que tiene que ver con eso. Ahora, piedra, también uno podría ir, no sé, el invitado de piedra es porque no se va, ¿no? Porque en el fondo te hace rehén, ocurre esto, ¿no? Se toma tu casa, te hace rehén y no se va, no lo puede echar. Pero la piedra también, bueno, ahí habría que irse en una bola más o menos grande, que Derrida lo permite en todo caso. Fue la cuestión de la piedra, ¿no? Que aparece en Glas, la piedra en relación con el judío, ¿no es verdad? Pero también la piedra como cálculo, ¿no? El cálculo, ¿sí? El invitado de piedra probablemente se vuelve un invitado hostil porque calcula demasiado, mientras que tú estás incalculado, ¿no? Mientras que tú le abriste la puerta sin cálculo, ¿no? Sin cálculo lo invitaste a pasar y el gallo se quedó. Bueno, hay varios juegos que se pueden hacer ahí, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pero lo tomo porque no lo tengo desarrollado y para decirte que ya lo había tomado cuando hablamos sobre el título, ya dije, mira, ya, esta cuestión está muy interesante. Bueno, y sobre lo segundo, no sé si entiendo bien cuál es la pregunta específica, ¿no? Quizá a lo mejor bueno, justo se fue el Miguel, la puede contestar mejor, dado que estaba conectado con la cuestión de los afectos. Pero no sé bueno, quizás le doy el paso a Miguel y me da un rato para ver cómo te la responde él y a ver por dónde va realmente la cuestión, o la quieres repetir, no sé, o sintetizar. Voy a hablar mucho para que te dé tiempo, Valeria. Voy a aturdir aquí a Jack a punta de disparates. Pero bueno, Jack, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy compleja porque, a ver, yo pienso que el concepto temprano moderno que ayuda mejor a entender esta relación entre, digamos así, compromisos en el ámbito de lo político y en el ámbito de lo ético es el concepto de obligación. Hobbes tiene un concepto de obligación, pero en Descartes no hay un concepto de obligación. Ese concepto también aparece en Spinoza en el famoso capítulo 16 del Tratado Teológico Político. La obligación es a superar el estado de naturaleza, ¿no? Y al superar el estado de naturaleza, entramos en una esfera donde lo imperdonable sería intentar romper el pacto. Es decir, el perdón básicamente aparece si queremos darle una segunda oportunidad a aquel que busca romper el pacto, porque después de suscribir el pacto, tendríamos que ética y política se condicionan mutuamente. La única cosa que tendríamos, según Spinoza, o el único resquicio de moralidad, de ética, sería el derecho a romper una promesa, que sería romper el pacto si el pacto no nos protege. Entonces tendríamos que, ya en Spinoza, podríamos observar esta comunidad, ¿no?, entre el espacio de lo político y el espacio de lo ético, a partir de la necesaria superación del estado de naturaleza. En ese sentido, las condiciones del perdón serían casi similares, porque perdonar implicaría aceptar que aquel al cual se le da una segunda oportunidad es una segunda oportunidad para entrar en un registro de obligaciones morales y políticas suscritas como parte de un pacto. Sin embargo, yo lo veo en Descartes de otra manera. En Descartes no hay tal cosa como un principio de obligación moral, y el asunto se hace mucho más complejo, porque el registro es de afectos sin compromisos políticos, ni afectos tampoco sin compromisos morales, más que, y esto es lo que deja Descartes abierto, ¿no?, que también en Spinoza aparece, el único compromiso es reunir las condiciones epistemológicas necesarias para poder disfrutar de las pasiones. Es decir, el tránsito entre lo político y lo ético no queda establecido,
Pero lo que sí queda claro es que la obligación está en reunir esas condiciones. Entonces pareciera que reunir las condiciones para poder disfrutar de las pasiones implicaría que dentro de esas condiciones habría que incluir a la generosidad como la pasión desde la cual seríamos capaces de introducir lo imponderable. A mí creo que lo que más me llama la atención de la generosidad es la idea de imponderable. Se supone que esa es la pasión que es capaz de disfrutar el hombre sabio y por lo tanto es capaz de actuar espontáneamente sin afectarse y sin afectar al otro. Es decir, hay una idea muy rara de afecto porque pareciera que si reunimos las condiciones podemos perdonar y perdonar exige ser perdonados. Pero, a ver, yo les voy a decir una cosa. Esta idea, en realidad, la idea que en el fondo parece estar de sabiduría alrededor digamos, de la generosidad como pasión, yo la veo relacionada con una idea, a ver, con la idea de sabiduría que desarrolla Hegel en la introducción a la historia de la filosofía, que es esta idea de tener múltiples respuestas para todos los problemas que se plantean. Creo que esto es un ideal que desarrolla Descartes alrededor de la generosidad, como, bueno, haber reunido esas condiciones te da esta ventaja. Puedes disfrutar de las pasiones e incluso introducir modificaciones no previstas, como sería, por ejemplo, el acto de la piedad, que es, Descartes no usa la palabra perdón, utiliza piedad, y nosotros podríamos como tratar de interpretar la piedad desde una semántica extendida donde el perdón podría ser incluido, pero solo si se reúnen las condiciones. De otra manera, la piedad, como dice Descartes, que cuando la piedad no es vista por el hombre sabio, sino es vista por el hombre común, es vista como pusilanimidad. Hay piedad por temor, no por generosidad. No lo sé, yo creo que esto realmente se hace más complejo en Spinoza, o no sé si más simple desde tu punto de vista, Jack, pero yo lo veo como más complejo porque Spinoza busca reunir las condiciones del perdón desde la comunión entre ética y política. Y en Descartes, como no hay posibilidad de unir política y ética, entonces no se sabe cuáles son las implicaciones del perdón. No lo sé, alguien podría decir, me gusta más Descartes, me gusta más Spinoza, pero el asunto está en que la afectividad es el registro desde el cual el perdón se establece, solo que en Spinoza se establecería vinculando política y ética, y en Descartes no quedarían implicadas, estarían completamente separadas. Bueno, yo creo que buscaba precisamente aclarar en la modalidad en la cual la generosidad, en este caso, o el afecto primitivo, sea cual sea, sirve de condicionante para, o determinante para lo que en Derrida nos parecería una generosidad indeterminada o un perdón indeterminado o un perdón absoluto. O sea, en realidad buscaba que me aclararais la manera en la cual se podría pensar que existe, de hecho, un determinante a priori para el perdón, tanto en la política como en la ética, que cae del lado de los afectos. Valeria, eso fue más sintético, creo. Sí, ahora lo entendí más, lo entendí más. Ok. Y en eso discrepábamos Peggy y yo ayer, pero en inglés, o sea que por eso, o sea, con menos precisión por ser en inglés que en castellano. Sí, si me permite brevemente, claro, creo que buscar, o sea, creo que, digamos, dentro de esta idea de la incondicionalidad en Derrida, que es compleja, yo creo que discrepo de todo el mundo, o sea, no solo de Peggy probablemente o de quien sea, ¿no? En general a mí me parece que hay que volver una y otra vez a la lectura de la incondicionalidad, no es tan fácil como parece, digamos, porque si no es demasiado levinasiana, y lo digo así porque me resulta fácil, pero digamos, claro, se vuelve algo así como una afirmación. Derrida se vuelve como alguien que afirma la posibilidad del perdón puro o de la hospitalidad pura, ¿no? En la medida en que puede pensarse totalmente no condicionada. Yo creo que eso no es lo que está tratando de hacer Derrida con el concepto de incondicionalidad en general, ¿no? Por eso yo también iba a Hegel en una cuestión bien
ilegítima probablemente, ¿no? Ya a ciertas cuestiones que están en la enciclopedia sobre la determinidad abstracta, ¿no? Y a la cuestión del doble vínculo. Me parece a mí que la incondicionalidad que está pensando Derrida no es una absoluta falta de condiciones, más bien es el efecto de un condicionamiento múltiple, ¿no? O al menos, si no se puede decir múltiple, no es una palabra muy derridiana, pero sí de dobles vínculos, ¿no? Es decir, la hospitalidad es incondicionada si yo la pienso bajo el principio de razón suficiente, sin duda, o el perdón, ¿no? Bajo el principio de razón suficiente, donde yo tengo que encontrar una causa directa, ¿no es cierto?, un perjurio específico al que perdonar, por supuesto que no, esa es la figura de un perdón condicionado o de una hospitalidad condicionada, ¿no? Pero la incondicionalidad no es ausencia absoluta de condiciones, sino el hecho de que confluyen más de una determinación para generar la respuesta que es el perdón o la hospitalidad o cualquier forma de respuesta o de responsabilidad, ¿no? Confluyen más de una causa, más de una condición, y esto lo que hace es dejar abiertas las posibilidades y en efecto, abrir la posibilidad, abrirnos a que esto incondicionado puede devenir lo opuesto a lo que en principio la incondicionalidad pareciera que espera, ¿no? Que es en el fondo un acto ético puro también, un acto ético puro de perdón, un acto ético puro de hospitalidad. Sí. Cuando en realidad eso, gracias a la cuestión del doble vínculo, termina coqueteando peligrosamente con el opuesto maligno, con el mal, con el perjurio en el caso del perdón también. Entonces, bueno, creo que todavía queda mucho por estudiar en el tema de la incondicionalidad. Yo no tengo la última palabra, pero espero tenerla de aquí a unas 2 décadas de estudio. Pero creo que todavía queda mucho ese camino, y creo que tú y yo, Jack, lo hemos conversado 1000 veces, estamos más o menos en esa línea, me parece que vamos por ahí, ¿no? Pero claro, me parece que queda mucho todavía. Yo quería agregar algo también con relación a la condicionalidad. Creo que se hace a ver, hay como unos fondos, ¿no?, de condicionantes en Descartes y Spinoza también. La conservación, la necesaria protección en Spinoza, pero hay una cosa en Descartes que me llama poderosamente la atención. El condicionante es disfrutar de las pasiones. Él tiene un principio, a pesar de todo su estoicismo, su interpretación moderna del estoicismo, y a pesar de que ese estoicismo también lo vemos en Spinoza, él agrega algo. Spinoza agrega un criterio práctico. Las pasiones alegres se buscan para conservarnos. En Descartes solo se buscan para disfrutarlas. Y es un condicionante completamente distinto. En Spinoza no vemos algo así como disfrutar por disfrutar. Se disfruta porque las pasiones alegres generan cohesión política. En el caso de Descartes, está absolutamente cerrado en la subjetividad. El disfrute de las pasiones implica disfrutar de distintos matices, comprender variaciones en los afectos, poder interpretar la relación con el otro desde perspectivas distintas o inéditas. Esto, si bien es político, para Descartes es inicialmente psicológico, no es un criterio político, es un condicionante vinculado con un principio de disfrute, con un principio de goce que no vemos en Spinoza. A Spinoza lo que le interesa es que la multitud no se desbande, básicamente. Pero en Descartes no, en Descartes vemos otra cosa, un condicionante vinculado con el deseo de gozar, que está al final del Tratado de las Pasiones. Oye, perdón, una última cosa que respecto de las pasiones, en efecto, que me lo recordó Miguel. Claro, por ejemplo, en un autor como Levinas, lo que a ti te hace responder con hospitalidad es un afecto que el otro genera, ¿no? Esta cuestión de la pasividad, un afecto absolutamente pasivo, ¿no? Donde no hay iniciativa del sujeto, etc. Pero ese afecto es ya en el mismo Levinas, pero esto es algo que aparece solo en el Levinas tardío, y que yo creo que Derrida lo rescata justamente de ese Levinas tardío. Ese afecto no es un afecto como de amor hacia el otro, o de, ay, pucha que me gusta el otro. Es un me asusta, pero me gusta. Es ya un afecto de doble vínculo, ¿no? Es decir, es más de un afecto. A eso me refiero con la cuestión del más de uno como condición, que en el fondo también genera una forma de incondicionalidad, ¿no? De pensar la incondicionalidad. Sí, sería posible decir que es un léxico absolutamente diverso, pero que hay una simultánea infra y sobredeterminación, ¿verdad? Sí.